En el antes estábamos hablando sobre la masa de hojaldre y yo te pregunté si Claudio Guélé era italiano. No, estuvo en Italia, estuvo en Nápoles. ¿Y en Florencia? Y en Florencia. Anduvo con los hermanos Mosca. Sí, no lo así como suena divertido porque es como las moscas que nosotros conocemos, mosca. No, ellos, el apellido de ellos eran así, eran pasteleros. Claudio Guélé, que nació como en 1600, como a los 15 años, él era pintor, le gustaba la pintura, hizo algunas obras, ese era su fuerte. Por la pobreza se fue a... ¿Ayudante pastelero en Francia? Exactamente. En Lorena. En Lorena, o Lorraine, como le dirían los más puristas. Para que se ubiquen en el mapa, eso quedaría como al norte, Alsacia y Lorena, que es como cerca de lo que... ¿Del norte de España? Del norte de Francia, es como cerca de la frontera con Alemania, ¿ya? Zona carbonífera, una zona bien entretenida. Batería baja, recargar energía. Cosas que pasan, ahí después yo lo edito. No importa. Ya, entonces... Ya, pues entonces este joven, Claudio, estuvo trabajando como aprendiz de pastelero. También con su arte siempre tenía ese potencial de querer dibujar, de pintar, del arte. Un día, en los ratos libres, él aprovechaba de pintar, de dibujar, sacar su pasión. Su maestro o su mentor siempre le decía que él iba a ser una persona que aprovechara ese talento, o sea, lo incentivaba a que él hiciera sus cosas. Y él, Claudio, lo plasmaba en los trabajos, o sea, en los trabajos de pastelería, en todo eso, su arte lo hacía ahí, o sea, y le decían que tenía tanto potencial, hasta que un día el pastelero le dijo que podía dejar plasmado el nombre y muy en alto alguna cosa que él iba a hacer, o sea, se presentía. Bueno, el tema es que pasó el tiempo y un día su papá, que estaba muy enfermo, cuenta la crónica o la leyenda, se estaba muy enfermo, entonces, valga la redundancia, y él decide hacer una masa. ¿Y de qué estaba enfermo el papá? Buena pregunta. No de sé. Una enfermedad. No sé, tendría que ir a consultar, ir al consultorio de acá, ¿ya? Bueno, la cosa es que el hombre se le ocurrió hacer una masa y él le decía, sacó 200 gramos de masa y le puso mantequilla. Y él hizo una bola, la tiró y él se la mostró a su mentor. Le dijo que estaba buena, pero que no lo hiciera porque se le podía escapar la mantequilla por los lados. Entonces él tenía el concepto de poder... pero dijo que no. Justamente porque él decía que... necesitaba una abertura para que se saliera. O sea, que la masa no tiene que estar rota. Claro. Y esa es una de las grandes razones por la cual tiene las vueltas y todo eso. Vueltas dobles y vueltas simples. La cosa es que fue mucho de ensayo, lo hizo y le gustó al papá. Porque ¿ya? quedó suave. Quedó una masa suave, pero le puso levadura. Así que la segunda vez empezó a hacer hasta que le sacó la levadura y empezó a probar. Le resultaba, pero no subía. Cuando le quitó la levadura quedó mucho más suave. Entonces, él, de tanto ensayo y error, hasta que descubrió y vio que el problema no era el empaste, el problema eran los dobleces. Entonces le daba 10 dobleces. Imagínense la cantidad de dobleces que le daba. Pero se dio cuenta que tenían que ir todas en una misma dirección, es decir, vueltas simples, que era así, así y listo, y las vueltas dobles, que era así, así y así. Es un poco divertido, pero eso es, ¿ya? Y frío. Bueno, la cosa es que murió su mentor y cuenta la historia de que los Mosca lo encontraron.
Exactamente, porque uno de los familiares Mosca trabajaba también ahí en la pastelería, llamó al hermano que trabajaba en otra pastelería En Florencia. y lo mandó a buscar. Este llegó acá, vio la masa, después no sabían cómo lo hacían, hasta que un día le dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no vaya a darte una vuelta? Tómate unos días libres y nosotros trabajamos. Ah, ya, listo, se fue. Porque no le dio la receta a nadie, era de él. En ese tiempo ustedes tienen que recordar que las recetas eran de uno, o sea, los descubrimientos entonces era para poder, en cierto modo, perpetuar su trabajo y su nombre en la historia. Pero él ya estaba en Italia. Cuando hizo esto, no, todavía no llegaba a Italia. La cosa es que lo invitaron, le dijeron que se tomaron unos días y le hicieron él le trabajaba como en su taller y le hicieron un hoyito para descubrir qué es lo que él hacía, cómo lo hacía. Lo descubrieron. Él cuando volvió no encontró no fue muy sospechoso lo que vio, así que quedó con la duda, pero no encontró nada raro, así que siguió trabajando. Después los hermanos fueron a Florencia, volvieron a ir, y de ahí ya cuando le quisieron robar la autoría de su receta, se lo llevaron, y cuando iban de viaje unos cuatreros, que eran cuatreros, lo asaltaron y el Mosca quedó libre y el Galé lo dejaron encerrado y lo dejaron que se muriera de inanición, es decir, le daban pan y agua y nada más. Pero como recuerdan, si ustedes leyeron o vieron la película del Conde de Montecristo, él logró escapar, la esperanza y la ganas de querer vivir lo hicieron luchar, escapó y llegó donde la casa de un alemán. Recuerden que estaba cerca de la frontera. Entonces, y este alemán lo acogió y después descubrió que él era pintor, y el alemán le dio comida y estuvo como 5 años con él trabajando hasta que este hombre murió. Le enseñó técnica y todo lo que él quería hasta que el hombre falleció. Cuando falleció quedó libre y volvió a su antigua pastelería. Y cuando volvió, las vueltas de la vida, estos dos hombres o estos hermanos Mosca murieron en un incendio. Y lo único que quedó del local, que decía algo así como hermanos Mosca, inventores de la masa de hoja, ¿ya? Que ellos se lo estaban adjudicando, lo cual no fue cierto. Así es increíble como las recetas y lo que nosotros conocemos, los productos y la forma de trabajar, tienen un origen. Ahora hay algunos que dicen que nació en Grecia y que hay testimonios también de Grecia y de Roma, ¿ya? Que era una masa que le intercalaban el empaste. Esta no, porque acá se hace de otra manera. Entonces, si bien es cierto, tiene un símil, pero no es igual, ¿ya? Así que eso.